Muy buenas amigos, internautas, hackers, frikis, gente de a pie. En este vídeo tutorial vamos a explicar en sencillos pasos cómo descargarse películas, música gratuitamente y sin tener que pagar nada, ya que me lo han recomendado muchos vecinos y amigos de Moixent y de Vallada. Para ello, en primer lugar, abriremos nuestra página website, nuestro navegador, quería decir. Y aquí en el buscador pondremos la página en la cual se puede descargar todas las películas y toda la música que queramos gratuitamente y sin tener que pagar nada. Una de ellas es DivX Total. Voy a pausar. Una vez estamos aquí en la página de inicio de DivX Total, podemos observar que aquí nos ponen últimos torrents. A ver. Últimos estrenos. Las películas que han subido en estos días. La música. Series. Programas. Otros. Películas DVDR. Películas subtituladas. Series subtituladas. Juegos. Y películas para adultos. Y aquí en estas pestañitas también tenemos lo mismo. Nos podremos registrar, pero a mí en este caso nunca me ha hecho falta registrarme. Para descargar películas de último estreno, daríamos clic aquí en este enlace y nos llevarían a otra página web en el cual pues están las últimas películas de estreno que están en nuestros cines, y aquí las top descargas: El Hombre de Acero, Iron Man 3, El Mensajero, Star Trek en la oscuridad, que queremos, por ejemplo, descargar series, también haríamos el mismo proceso. Entraríamos en la pestaña de series, podemos buscar bien por orden alfabético, y el listado de todas las series. Música también, tenemos aquí toda la música. También tenemos aquí el buscador. Por ejemplo, yo pondría aquí Remember y saldría esta, que es de Remember, de la discoteca, sin catalogar. DJ Gamo, esto lo llegué a descargar y lo llegué a escuchar y está bastante bien. Para descargar música, películas, programas o juegos, se requiere tener instalado en nuestro PC uTorrent. En el caso que no lo tengan, vamos a mi página web de mi blog, que os facilitaré el enlace. O bien podemos buscar aquí donde pone programas, ahora programas, o bien aquí en el buscador, poniendo aquí por ejemplo uTorrent, también aparecería.
Aquí hay una breve explicación del programa uTorrent de descarga, los pros y los contras. Le daríamos a descargar. Ya a los 5 segundos nos daría para descargar el programa de descargas uTorrent. Una vez ya lo tenemos descargado, abrimos nuestra carpeta de descargas, con el ratón botón derecho damos a ejecutar como administrador. Yo ya lo tengo instalado, no me hace falta, pero lo voy a volver a instalar. ¿Ves? Me dice que ya lo tengo instalado. Bueno, los pasos son sencillos, es todo darle a aceptar, 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 evitando la publicidad. Bien, que queremos descargar, por ejemplo, películas de acción, infantiles, comedia, documentales, de terror, clásicos, españolas. Estrenos. Películas subtituladas para personas que son sordas. O bien podemos descargar por petición de una amiga las películas de Crónicas de Narnia. Tenemos aquí la primera parte, la segunda parte y la tercera parte. Nos descargaremos la primera parte y la más actualizada, que sería esta, por la fecha y por el tamaño. Haríamos clic aquí, saldría la descripción de la película y descargar por torrent. Abrir con uTorrent. Le daríamos a aceptar. Se abriría uTorrent. Le damos OK y ya está conectándose con mis compañeros de uTorrent. Ampliaríamos ya está descargando, tardaría un día estimado. Aquí me saldría la velocidad, el rastreador, las valoraciones que han dado, los compañeros que están compartiendo conmigo, españoles, estadounidenses, y la información. De un día ya ha bajado 2 horas, 1 hora y 50 minutos. Y los archivos. Que queremos bajar también música. Pues vamos a músicas. Si me falla la memoria, a ver si aún está. Spook. Exacto, Spook Remember. Los años 90. Del 11 aniversario.
Activi. 4 horas de sesión. No sale. Ennio de Don Julio. A ver si así sí que sale. No sale. La discoteca Don Julio. Chocolate, los años 90. Vamos, por ejemplo, a descargarnos esta, del año 2008. Pues el proceso sería el mismo. Haríamos descargar torrent. Como tenemos predeterminado la descarga por uTorrent, pues darle a aceptar. Damos OK y ya está. Ya estamos descargando. Programas, lo mismo. Tune Utilities. Todos los programas que deseéis. Antivirus. Y por orden alfabético. Si queréis alguna película de estreno, haríamos clic en estreno. Bien, que queremos descargar una película de estreno, por ejemplo, esta misma, La Venganza. Ver ficha. Aquí una pequeña sinopsis. Ver película y descargar. Y descargar por torrent. Esto es importante. El tamaño ya lo podéis observar. 1 GB y 48. Damos descargar y uTorrent. Y damos otra vez OK. Y aquí tenemos 3 descargas que podemos hacer todas las que queramos. Eso sí, cuanto más descargas, menos va a tardar, porque claro, tiene que repartir la velocidad de internet ahora mismo entre 3. Y también depende de que si estas películas o programas esté compartido con las demás compañeros, usuarios. Bien, minimizamos. Y creo que ya está todo bien explicado. Espero que os haya gustado mi vídeo tutorial. Suscríbanse. Puntúenme. Muchas gracias por vuestro tiempo.